Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá les voy a dar una explicación un poquito del tema del paralaje. Paralaje, que es el cambio de posición aparente que registra cualquier objeto al ser observado desde dos puntos diferentes. Eso forma un ángulo, ¿verdad? O sea, si desde la Luna miramos la Tierra, desde el centro de la Tierra a este punto, ¿verdad? Se formaría un ángulo acá. Ese se llamaría ángulo de paralaje. El paralaje lunar es el ángulo bajo el cual, si fuéramos a dar una definición, ángulo bajo el cual se vería el radio de la Tierra, si estuviéramos ubicados en el centro de la Luna, ¿verdad? O sea, paralaje lunar es el ángulo bajo el cual se vería el radio de la Tierra. Entonces, depende de la distancia de la Luna al centro de la Tierra, es el valor del ángulo. O sea que si yo conozco el valor del ángulo, o sea, el valor del ángulo de paralaje, puedo saber la distancia. Acá se forma un triángulo rectángulo, que por trigonometría, ¿se acuerdan? La trigonometría de tercero, seno, coseno, tangente, bueno, como yo conozco el radio de la Tierra, que sería el cateto opuesto al ángulo, y lo que yo tengo que calcular es el cateto adyacente, tendría que buscar una relación trigonométrica que relaciona los dos catetos. En ese caso tenemos la tangente. O sea que la tangente de este ángulo va a ser igual a cateto opuesto, que es el radio de la Tierra, dividido la distancia, que es el otro cateto. Pero como yo no conozco la distancia, la despejo de la fórmula, distancia pasa para acá y la tangente pasa para acá. Entonces la distancia va a ser igual al radio de la Tierra dividido la tangente del ángulo. Pero como el ángulo es muy pequeño, el ángulo de paralaje siempre es un ángulo muy pequeño, las tangentes de esos ángulos son pequeñas también. Entonces en lugar de usar la tangente se usa el propio ángulo. Quiere decir entonces que en el caso de la Luna o de los planetas dentro del sistema solar podemos calcular la distancia dividiendo el radio de la Tierra entre el ángulo de paralaje. Esa división me da la distancia al objeto. Si tomáramos como ejemplo el que está ahí planteado en el problema, que es el de la Luna, ¿verdad? La paralaje lunar. La paralaje de la Luna es 0,0167. Entonces, la distancia de la Luna va a ser el radio de la Tierra, 6.400 kilómetros, dividido el ángulo de paralaje. Eso me da 383.233 kilómetros, que es la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso de las estrellas, la cosa es parecida también. Lo único que en lugar como la estrella está mucho más lejos que la Luna, no se ve el radio de la Tierra. Entonces, ¿qué se toma? Se toma el radio de la órbita de la Tierra. O sea que si este es el Sol, acá, y esta es la Tierra, ¿sí? El radio de la órbita se toma como base del triángulo. Y la distancia de la estrella al Sol sería esa distancia que vamos a calcular. Acá esto nos ayuda, sería a definir el paralaje de la estrella diciendo que es el ángulo bajo el cual se ve el radio de la órbita de la Tierra si estuviéramos ubicados en la estrella. Y de ahí viene la definición de parsec. Esta distancia se define como parsec si la estrella tuviera un ángulo de paralaje de 1 segundo de arco. 1 segundo de arco es un ángulo muy chiquitito, muy chiquitito. Acuérdense que el grado se divide en 60 minutos y a su vez cada minuto después se divide en 60 segundos. Pero la relación entre las cantidades es la misma que hicimos para la Luna.
La tangente de este ángulo va a ser igual al radio de la órbita de la Tierra, que es una unidad astronómica, dividido el cateto adyacente, que es la distancia, ¿sí?, a la estrella. Despejando la distancia, cambiando estos dos valores, llegamos a que para calcular la distancia a una estrella hay que dividir una unidad astronómica dividido su ángulo de paralaje. Una unidad astronómica, acuérdense que la unidad astronómica es de 150 millones de kilómetros. Y eso hay que dividirlo entre el ángulo de paralaje. Eso da el valor en kilómetros a la distancia, que después va a haber que pasarlo a parsec o años luz o lo que sea, ¿no? Porque van a ser muchos kilómetros. Bueno, espero que les sirva de ayuda y que, bueno, puedan seguir haciendo los ejercicios, ¿ok? Cualquier duda me avisan, pero este video lo pueden mirar muchas veces.